Mis padres le compraron una Lobo de lujo a mi hermano y querían que yo pagara cuando la chocó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo Ramírez, tengo 29 años, y soy ingeniero. No es por presumir, pero me ha costado un huevo y la mitad del otro llegar a donde estoy. Y digo esto porque en mi casa, la vida siempre se midió con dos varas. Una para mí, el primogénito, el responsable, el que tenía que poner el ejemplo y, de paso, buena parte de la lana, y otra, mucho más ancha y flexible, para mi hermano Leonardo, o Leo, como le decimos. Él tiene 24, y desde que nació, fue ungido como el príncipe heredero, el proyecto de genio incomprendido, el niño bonito al que había que proteger de las crudezas del mundo, y de las responsabilidades, claro. Desde que cumplí los 18 y empecé a trabajar formalmente mientras estudiaba, mi padre, don Armando, con esa solemnidad que usaba para los anuncios importantes, me comunicó que debía pagar una renta por vivir en la casa familiar. Es para que aprendas el valor del dinero, Mateo, para que te formes como un hombre de bien, sentenció. La cantidad no era simbólica, que va, con eso bien podría haber estado pagando un departamentito modesto por mi cuenta. Pero no, era mi contribución al hogar. Mientras tanto, Leo vivía como rey, cuarto propio con todos los lujos que se le antojaban, comidas especiales preparadas por mi madre, doña Mercedes, y una total despreocupación por los gastos de la casa. Si yo quería comprarme algo extra, tenía que justificarlo y ahorrar por meses. Si Leo quería el celular de moda o la consola de videojuegos más nueva, mis padres se las ingeniaban para dársela. Es que él todavía está estudiando, Mateo, está buscando su camino, era la excusa recurrente de mi madre. Y así fue mi juventud. Yo me partía el lomo entre la universidad pública, donde saqué la ingeniería con mención honorífica, y trabajos de medio tiempo para ayudar con mis gastos y, claro, la renta. Mis logros eran recibidos con un escueto qué bien, mijo, sigue así, no te desvíes. En cambio, los múltiples tropiezos de Leo, cambios de carrera como quien cambia de calcetines, emprendimientos que no duraban ni 3 meses y que mis padres financiaban con entusiasmo ciego, eran minimizados. Tu hermano es muy creativo, Mateo, está explorando sus talentos, decía mi padre. Necesita nuestro apoyo para que sus ideas florezcan. Y esa floración usualmente significaba otro hoyo en las finanzas familiares que indirectamente yo terminaba parchando. Mi sueño, mi anhelo más grande, era juntar para el enganche de un departamento y largarme de ahí. Tener mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia vida. Pero cada vez que sentía que ya casi lo lograba, surgía una emergencia familiar inevitable. Que si Leo necesitaba una nueva computadora para sus estudios, que si había que pagar un curso carísimo para su desarrollo profesional, que si se había metido en una deuda por un malentendido. Y ahí estaban mis padres, con sus caras de preocupación, apelando a mi buen corazón y a mi responsabilidad de hermano mayor. Ándale, Mateo, es una ayudita nomás. Somos familia, tenemos que apoyarnos. Y mis ahorros volvían a evaporarse. Recuerdo una noche, hace como 3 años, cuando Sofía, mi novia de entonces, y yo tuvimos una discusión fuerte precisamente por esto. Estábamos en su coche, después de que tuve que cancelar una salida importante porque a Leo se le había perdido el dinero que mis padres le dieron para la inscripción de otro de sus cursos fallidos. Sofía me miró con una mezcla de tristeza y frustración. Mateo, me dijo con esa voz suave pero firme que tenía, te quiero muchísimo, pero no puedo seguir viendo cómo te dejas pisotear. Esta familia te está ahogando. Leo es un barril sin fondo, y tus padres te usan como la única fuente para intentar llenarlo. Si no pones un alto, te van a sangrar hasta que no quede nada de ti, ni de tus sueños, ni de nosotros. Sus palabras me calaron hasta los huesos. Poco después, terminamos. Ella no podía más, y yo, en ese entonces, no tuve el valor de darle la razón y cambiar las cosas.
La última de estas ayuditas forzadas fue hace apenas unos meses. Leo, en su infinita sabiduría, se había metido en un problema con unas apuestas deportivas online. Una deuda considerable que, por supuesto, no podía pagar. Lo disfrazó como una inversión que salió mal, y mis padres, después de días de angustia y de venderme la historia de que unos tipos malos lo estaban amenazando, me pidieron que cubriera el monto. Era una parte significativa de mis ahorros para el enganche. Cedí, una vez más, con la promesa solemne de mi padre: ya con esto aprende, Mateo. Te juro que es la última vez que te pedimos algo así. Leo va a sentar cabeza. Yo solo sentí como la cuerda que me ataba a esa casa se tensaba un poco más, casi hasta el punto de ruptura. Sabía, en el fondo, que la última vez nunca llegaría mientras yo siguiera permitiéndolo. Y algo dentro de mí empezó a cambiar, una especie de hartazgo frío y silencioso comenzó a crecer. Unas semanas después de aquel último desfalco a mis ahorros, Leo, mi ilustre hermano, nos dio la gran noticia. Había terminado un diplomado online en algo rimbombante como liderazgo estratégico y neuromarketing para la era digital. Un papel impreso en casa, con un logo de alguna institución patito de Internet, fue suficiente para que mis padres decidieran que semejante proeza merecía una celebración en grande. Para ponerlo en perspectiva, cuando yo me titulé de ingeniero después de 5 años de desveladas, exámenes cabrones y prácticas profesionales en lugares donde el sol pegaba a plomo, la celebración consistió en una pizza familiar que, por cierto, terminé pagando yo, y un felicidades, mijo, mientras veían la telenovela. Pero para Leo, el futuro CEO, como le decía mi padre en sus momentos de mayor delirio, se organizó una cena en uno de esos restaurantes carísimos de Polanco a los que solo van los políticos y los empresarios que salen en las revistas de sociales. Yo tuve que tragarme mi orgullo y asistir, escuchando los discursos de mi padre sobre la visión y el potencial ilimitado de Leo. Casi me atraganto con el filete cuando mi madre, con los ojos llorosos de emoción, dijo que presentía que grandes cosas le esperaban a su niño. La verdadera gran cosa llegó al sábado siguiente. Don Armando nos pidió que saliéramos al patio trasero. Y ahí estaba, imponente, con un moño rojo gigante sobre el cofre, como si fuera un regalo de Navidad para un niño multimillonario, una Ford Lobo King Ranch, color rojo rubí, último modelo. De esas que valen casi 2 millones de pesos, con interiores de piel, quemacocos panorámico y un motor que rugía como león en celo. Mi padre, con una sonrisa que no le cabía en la cara, le entregó las llaves a Leo. Para mi futuro CEO, repitió, esta vez con un tono casi ceremonial. Para que te muevas como lo que eres, un triunfador nato. Leo casi se desmaya de la emoción. Abrazó a mi padre, luego a mi madre, y después corrió a abrazar la camioneta como si fuera el amor de su vida. Doña Mercedes no paraba de tomar fotos con su celular, seguro para subirlas al instante al Facebook con un pie de foto lleno de hashtags como almohadilla orgullo de madre, almohadilla mi hijo el exitoso, almohadilla bendecida. Yo me quedé helado. Mi viejo bochito, que a duras penas pasaba la verificación y al que le sonaban todas las coyunturas, parecía una cucaracha al lado de ese monstruo de acero y lujo. Esta vez, sin embargo, en lugar de explotar o hacer una escena, recordé las palabras de Sofía y el consejo reciente de mi tío Javier. Respiré hondo y, cuando los abrazos y las felicitaciones efusivas terminaron, me acerqué a Leo con una sonrisa que debió parecer una mueca. Felicidades, hermano. Está impresionante. Luego, me giré hacia mi padre, tratando de mantener un tono neutro. Es una camioneta increíble, apá. Un gran gesto. Solo espero que Leo entienda la enorme responsabilidad que implica. Un vehículo así requiere mucha madurez para manejarlo y, sobre todo, para mantenerlo. Los seguros, los servicios, la gasolina, no es cualquier cosa. Don Armando me miró con esa suficiencia que tanto me encabronaba. Tú siempre tan negativo y fijándote en los detalles sin importancia, Mateo. Esos son asuntos menores, todo está considerado. Tú mejor disfruta el éxito de tu hermano y aprende algo de su actitud positiva. Lo de actitud positiva de Leo se traducía en nunca haber trabajado un día completo en su vida y esperar que todo le cayera del cielo.
Y como era de esperarse, la Lobo King Ranch se convirtió en la nueva personalidad de Leo. De la noche a la mañana, pasó de ser el niní de la casa al mi rey motorizado. Sus publicaciones en Instagram se multiplicaron, la troca estacionada frente al antro de moda, la troca con un séquito de amigos igual de parásitos que él, la troca con el atardecer de fondo en algún mirador fresa. La música, puro reggaetón y corridos tumbados a todo volumen, salía de sus bocinas como si quisiera reventar los tímpanos de todo el vecindario. Don Raúl, mi vecino de enfrente, un señor jubilado muy correcto y discreto, solo negaba con la cabeza cada vez que Leo salía derrapando llanta. A veces, nuestras miradas se cruzaban y yo sentía una especie de solidaridad silenciosa de su parte. Esa misma semana, con un nudo en el estómago, llamé a mi tío Javier, el hermano de mi madre, la oveja negra de la familia por haberse independizado joven y haberle dicho sus verdades a mis abuelos. Mi tío siempre había sido mi confidente y mi cable a tierra. Le conté lo de la camioneta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Ay, mijo», suspiró finalmente. «Acabas de describirme un cóctel molotov con llantas. Juventud, estupidez, un padre ciego y un vehículo de alta gama, mala combinación. Esa camioneta es un cheque en blanco para los problemas. Y conociendo a tu padre, cuando esos problemas lleguen, va a querer que tú firmes ese cheque. Empieza a guardar, ahora más que nunca, todos tus comprobantes de renta, cualquier papel que demuestre cuánto has aportado y cuánto se ha gastado en Leo. Protégete, Mateo. Porque esto, me temo, apenas comienza». Colgué el teléfono con una sensación helada en el pecho. Mi tío raramente se equivocaba. Y yo, discretamente, comencé a reunir cada recibo, cada estado de cuenta, cada prueba de la balanza absurdamente desigual que regía mi vida en esa casa. La Lobo King Ranch no solo le cambió la vida a Leo, se la cambió a todo el vecindario. Las noches se volvieron más ruidosas, las calles más peligrosas. Leo la usaba para ir a dejar a sus conquistas a sus casas, sintiéndose el protagonista de alguna película de acción barata, con el escape modificado rugiendo para anunciar su llegada y su partida. No pocas veces lo vi pasar a exceso de velocidad por la calle donde estaba la primaria a la que fui, justo a la hora de la salida de los niños, esquivando con una sonrisita estúpida a las mamás que lo miraban con espanto. Sus amigos, una pandilla de zánganos con ínfulas de juniors, eran sus copilotos habituales en esas parrandas motorizadas que a menudo terminaban hasta el amanecer. Doña Elena, la vecina de al lado, esa que tiene fama de enterarse de todo antes que nadie, no tardó en hacerle comentarios a mi madre. «Qué bonita la troca de tu Leo, Mercé, impresionante. No más que aconséjale que le baje poquito a la velocidad, ¿no? El otro día casi se lleva de corbata al gato de doña Cuca, y la pobre señora tuvo un susto de muerte». Mi madre, por supuesto, defendía a su querubín. «Ay, Elena, no seas exagerada. Los jóvenes son así, pura energía. Además, Leo maneja muy bien, es muy hábil. Habilidad para poner en riesgo a los demás, querría decir». Yo intenté varias estrategias para hacerlo entrar en razón, o al menos para que mis padres vieran el peligro. Un día, con la mayor calma que pude, le dije a Leo: «Oye, esa camioneta no es un juguete. Pesa más de 2 toneladas y tiene una potencia brutal. Un error, una distracción, y puedes arruinarle la vida a alguien, o la tuya. ¿Ya consideraste tomar algún curso de manejo defensivo o algo así? No estaría de más, con semejante monstruo». Su respuesta fue una carcajada. «Ay, Mateo, ya vas a empezar de aguafiestas. Relájate, carnal, yo controlo perfectamente. La envidia es mala consejera, ¿eh?». Mis padres, que escucharon la conversación, intervinieron de inmediato. «Mateo, por favor, deja a tu hermano en paz», dijo mi padre con tono severo. «Lo tienes completamente traumado con tu negatividad y tus malos augurios. En lugar de criticar, deberías alegrarte por él». Mi madre añadió su granito de arena: «Sí, mijo, parece que te da coraje ver a tu hermano feliz y con éxito». ¿Éxito? ¿A qué le llamaban éxito? ¿A tener un vehículo de lujo pagado por otros y a no tener ni la más remota idea de lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente?
Siguiendo el consejo de mi tío Javier, y con una creciente sensación de que algo malo iba a pasar, empecé a documentar más discretamente las imprudencias de Leo. Un par de veces, cuando llegaba en la madrugada oliendo a alcohol y a antro barato, logré grabar con mi celular, desde la ventana de mi cuarto. Cómo se tambaleaba al bajar de la lobo y cómo casi se caía al intentar abrir la puerta de la casa. En otra ocasión, grabé un audio de una conversación que tuvo con sus amigos en el patio, donde se jactaba de haber toreado un retén del alcoholímetro gracias a una mordida generosa. No pensaba usar esas pruebas para confrontarlo directamente, sabía que sería inútil y solo me ganaría más regaños de mis padres. Pero las guardaba, como un avaro guarda sus monedas, pensando que quizás, algún día, me servirían para defenderme o para demostrar que yo no era el loco ni el envidioso de la película. En medio de todo este circo, llegó mi cumpleaños número 29. Mis padres me felicitaron con un mensaje de WhatsApp y, por la noche, me dieron un suéter que seguramente estaba en oferta y un pastelito individual de la panadería de la esquina. Felicidades, mijo, que cumplas muchos más, dijeron con prisa antes de volver a ver su programa favorito. Leo, por supuesto, ni se acordó. O si se acordó, no le importó. De hecho, esa misma noche, con el permiso entusiasta y el financiamiento de mis padres, organizó una ruidosa fiesta en nuestra casa para celebrar el cumpleaños de uno de sus compinches. El patio parecía sucursal de antro, con música a todo lo que daba y un desfile de gente que yo ni conocía. Me encerré en mi cuarto, con el suéter barato sobre la cama y el pastelito intacto. La sensación de ser un mueble viejo, un estorbo invisible en mi propia casa, me golpeó con fuerza. Al día siguiente, mientras barría los restos de la fiesta de Leo, porque, claro, la chacha no iba a venir en domingo y alguien tenía que limpiar el desmadre, don Raúl se acercó a la reja de su casa. Traía en la mano una bolsita de papel. Mateo, me dijo con su voz pausada, ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad? Discúlpame que no te felicité, andaba un poco achacoso. Pero mira, te traje estos dulces de leche de Celaya que tanto me gustan. Para que veas que algunos sí nos acordamos y te apreciamos. Me entregó la bolsita. Dentro había también un pequeño libro de poemas de Sabines. Y esto, para que tengas algo bueno que leer cuando el ruido de afuera sea demasiado. Ánimo, muchacho. Ese pequeño gesto, esa muestra de humanidad en medio de tanta indiferencia, casi me hace llorar ahí mismo. Significó más para mí que todos los regalos y camionetas del mundo. La noche del sábado siguiente al gesto de don Raúl, la bomba finalmente explotó. Yo estaba en mi cuarto, tratando de avanzar en unos proyectos pendientes del trabajo, con los audífonos puestos para aislarme del ruido que Leo y sus secuaces hacían en la sala, seguramente planeando su próxima correría nocturna. Serían cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono de la casa sonó con una estridencia que atravesó mis audífonos y me heló la sangre. Casi al instante, escuché la voz de mi madre, un grito ahogado seguido de un «¿pero cómo? ¿Dónde está? ¿Está bien?». Luego, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban con violencia, y el murmullo agitado de mis padres en el pasillo. Me quité los audífonos, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Un mal presentimiento, frío y agudo, se instaló en mi estómago. Antes de que pudiera decidirme a salir, la puerta principal se azotó y escuché el motor del coche de mi padre arrancando con un rugido y alejándose a toda velocidad. Me asomé a la ventana justo a tiempo para ver cómo se perdía en la oscuridad. Revisé mi celular, batería llena, suficiente espacio de almacenamiento. Una extraña calma, la calma que precede a las tormentas, se apoderó de mí. Bajé las escaleras con sigilo. Encontré a mi madre en la sala, caminando de un lado a otro como fiera enjaulada, con el teléfono inalámbrico apretado contra el pecho y los ojos desorbitados. Rezaba en voz baja, una letanía incomprensible de avemarías y súplicas. «¿Qué pasó, amá?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ella dio un respingo y me miró como si apenas se diera cuenta de mi presencia. «Ay, Mateo, tu hermano», balbuceó, la voz temblorosa. «Parece que tuvo un accidente con la camioneta. Tu papá fue por él. No sé bien qué pasó, solo me dijo que fue feo, que chocó».
¿Dónde fue? Leo está bien, insistí, tratando de obtener información coherente. No sé, me dijo que fue por la colonia Roma, creo que contra la fachada de una farmacia, y que Leo le dijo por teléfono que un camión lo había sacado del camino. Ay, Dios mío, que no le haya pasado nada grave a mi niño. La historia del camión fantasma ya empezaba a sonar inverosímil, un clásico de las excusas de Leo. El tiempo que siguió fue una tortura. Mi madre no dejaba de llorar y especular, cada vez con escenarios más catastróficos. Yo intentaba mantener la cabeza fría, aunque la angustia me carcomía por dentro. No por Leo, si he de ser sincero, sino por las implicaciones, por el desastre económico y familiar que esto iba a desencadenar. Y porque sabía, con una certeza absoluta, a quien iban a querer colgarle el milagrito de pagar los platos rotos. Cerca de las 4 de la mañana, escuchamos el coche de mi padre. Ambos corrimos a la puerta. La imagen que vimos me confirmó que mis peores temores se habían quedado cortos. Mi padre prácticamente arrastraba a Leo, quien apenas podía sostenerse en pie. Tenía la ropa hecha jirones, la cara hinchada y amoratada, un corte profundo en la frente del que escurría un hilo de sangre oscura y una improvisada venda en el brazo derecho que sugería una lesión seria. Apestaba a alcohol y a vómito. Balbuceaba incoherencias sobre una farmacia pendeja que se me atravesó y luces que me encandilaron. Mi padre, pálido como un muerto pero con una expresión de furia contenida, lo metió a empujones a la casa, directo a su cuarto, sin decir una palabra. Poco después, mientras mi madre intentaba curar a Leo entre sollozos y reproches velados a mi padre por haberle comprado semejante monstruo, escuché a mi padre hablar por teléfono en voz muy baja en su estudio. Pegué la oreja a la puerta, aguantando la respiración. Sí, Caimán, soy Armando Ramírez. Necesito un favor urgente, de vida o muerte. La Lobo King Ranch de mi hijo quedó hecha mierda en la colonia Roma Norte, frente a la farmacia Guadalajara que está en Álvaro Obregón, esquina con Insurgentes. Sí, La Roja. Necesito que la levantes de ahí, pero ya, antes de que caiga la tira o los de los seguros. Llévatela a tu desuesadero en Nesa, donde no la encuentre ni Dios, y que nadie sepa nada, ¿me entiendes? Te pago lo que sea, pero tiene que desaparecer de ahí en menos de una hora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El nivel de encubrimiento al que estaba dispuesto a llegar mi padre era aterrador. Salí al balcón de mi cuarto, que daba a la calle, justo a tiempo para ver, a lo lejos, una grúa sin insignias, de esas que parecen sacadas de una película de terror, dirigirse hacia la avenida principal. Saqué mi celular y, con el zoom al máximo, logré tomar un par de fotos muy borrosas y un video corto de apenas unos segundos donde se apreciaba la silueta de la grúa y, con mucha dificultad, la forma destrozada de lo que había sido la flamante Lobo King Ranch siendo enganchada. No era mucho, pero era algo. La evidencia de que la camioneta no solo se había chocado, sino que además estaba siendo ocultada de manera ilegal. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era sepulcral. Leo dormía la mona en su cuarto, sedado por mi madre. Mis padres, con ojeras profundas y rostros demudados, apenas hablaban. En un grupo de noticias de vecinos en Facebook, ya circulaban fotos del destrozo en la farmacia Guadalajara, la cortina de acero hundida, vidrios rotos por todas partes, un verdadero desastre. Los comentarios especulaban sobre un conductor borracho que se había dado a la fuga. Mis padres leyeron los comentarios y se miraron con pánico. La primera gran mentira oficial no tardó en surgir. Parece que anoche unos vándalos se robaron la camioneta de Leo del estacionamiento de un amigo y la fueron a chocar. Ya estamos investigando con la policía, le dijo mi padre a un vecino que preguntó por el escándalo. Yo solo escuchaba y sentía como el nudo en mi garganta se apretaba más y más. La farsa apenas comenzaba. Pasaron 2 días en una tensa calma chicha. Leo se recuperaba en su cuarto, atendido por mi madre como si fuera un héroe de guerra herido en combate, quejándose de dolores inexistentes y exigiendo caprichos. Mi padre iba y venía, haciendo llamadas misteriosas, segaramente tratando de controlar los daños y de averiguar cómo diablos iban a enfrentar el problema sin que su preciada imagen pública se viera afectada.
El tema de la camioneta era un tabú, un elefante blanco en medio de la sala del que nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el martes por la noche, don Armando convocó una junta de gabinete de crisis, como él pomposamente la llamó. Estábamos los cuatro en la sala, mis padres en el sillón grande, con rostros solemnes y ensayados, Leo recostado en el reposet, con un aire de víctima trágica y el brazo todavía vendado. Aunque el médico había dicho que solo era un esguince leve, y yo en una silla aparte, sintiéndome como el acusado en un juicio sumario. Mi padre carraspeó, se ajustó el nudo de una corbata imaginaria y comenzó su discurso, digno de un político en campaña. Bueno, familia, como saben, hemos pasado por unos días muy difíciles. Gracias a Dios, Leonardo está bien, que es lo más importante. Miró a Leo con fingida ternura. Pero tenemos un problema grave con la camioneta. Después de muchas gestiones, aquí hizo una pausa dramática, logramos que apareciera. Estaba abandonada en un lote baldío por Iztapalapa, completamente destrozada. Mintió sin pestañear. Yo sabía que la camioneta estaba en el taller de su esadero de El Caimán en Nezahualcóyotl. Hablé con un mecánico de confianza, continuó, y la reparación, si es que tiene arreglo, costará alrededor de 750,000 pesos. Un dineral. El seguro, intervino mi madre con voz compungida, está poniendo muchas trabas. Como la camioneta fue robada, y luego, abandonada, dicen que la investigación será muy larga y es probable que no cubran el total, si es que cubren algo. Ya saben cómo son esas aseguradoras, siempre buscando pretextos para no pagar. Otra mentira. El seguro no pagaría porque no había un reporte de robo creíble y porque, si investigaban a fondo, descubrirían el historial de Leo. Entonces, don Armando me miró fijamente, con esos ojos de acero que usaba cuando iba a dictar una sentencia inapelable. Mateo, eres el único en esta familia con una situación económica estable y con la capacidad de conseguir un préstamo de esa magnitud, o incluso de liquidar una parte importante con tus ahorros. Es tu deber como hijo y como hermano mayor sacar adelante a la familia en este momento crítico. Si no lo haces, nos enfrentamos a la ruina financiera y tu hermano a un trauma del que quizás nunca se recupere. No era una petición, era una orden disfrazada de súplica. Doña Mercedes añadió su dosis de chantaje emocional, piensa en tu hermano, Mateo. Él es tan sensible, tan vulnerable. Esto lo puede destruir psicológicamente. Un sacrificio tuyo, un pequeño esfuerzo, puede salvarlo de una depresión terrible. Hazlo por mí, hijo, por la tranquilidad de esta familia. Esta vez, sin embargo, yo estaba preparado. Gracias a las advertencias de mi tío Javier y a mi propio hartazgo, no me iba a quedar callado. Respiré hondo y saqué la carpeta que había estado organizando discretamente. Lamento mucho lo que pasó con la camioneta y me alegra que Leo esté bien, comencé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero antes de hablar de dinero, me gustaría que aclaremos algunas cosas. Existe un reporte de robo oficial ante el Ministerio Público con fecha y hora del supuesto robo, exactamente que les dijo el ajustador del seguro. ¿Tienen algún documento por escrito? Podemos obtener una segunda y tercera opinión sobre los daños y el costo de reparación de talleres certificados por la marca, y no solo del mecánico de confianza de ustedes. ¿Qué sospecho es el mismo, Caimán, que se llevó la camioneta? Mis padres se miraron, sorprendidos por mi tono y mis preguntas. Continué, abriendo la carpeta, además, y no es con el afán de echar nada en cara, pero aquí tengo un recuento detallado de los casi 11 años que llevo pagando renta en esta casa, una cantidad que, sumada, alcanzaría para el enganche de 2 camionetas como la de Leo. También tengo un estimado de los gastos que he cubierto indirectamente para sus emprendimientos y emergencias. Financieramente, creo que mi capacidad de sacrificio por esta familia ya ha llegado a un límite bastante considerable. Don Armando se puso rojo de furia. ¿Cómo te atreves a cuestionarme y a sacar cuentas en un momento como este? Es una falta de respeto, tu obligación es apoyar incondicionalmente. En ese momento, como si estuviera planeado, sonó el timbre. Era mi tía Enriqueta, la hermana de mi padre, una mujer chismosa, envidiosa y que siempre había consentido a Leo y menospreciado mis logros.
Seguramente mis padres la habían llamado para que me presionara. Mateo, por Dios santo, exclamó al entrar y enterarse del drama. ¡Qué falta de gratitud y qué corazón tan duro tienes! Tu padre y tu madre se desviven por ustedes, te han dado estudios, un techo, y tú sales con estas niñerías de sacar cuentas. Deberías estar de rodillas agradecido y dispuesto a vender hasta el alma por ayudar a tu hermano, en lugar de poner pretextos. Al día siguiente, la presión aumentó. El Caimán se apareció en la casa con la excusa de hablar con mi padre sobre los avances de la evaluación de la camioneta. Cuando me vio en la sala, se me acercó con una sonrisita torva y me dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera, qué gacho que no quieras cooperar con tu familia, chavo. A veces, por no querer aflojar unos cuantos billetes, la gente termina pagando mucho más caro, de otras formas, ¿me entiendes? Ahí te lo dejo de tarea, nomás que lo reflexiones. La amenaza era velada, pero clara. No le respondí, solo lo miré fijamente hasta que desvió la mirada y se fue con mi padre. La guerra psicológica estaba en pleno apogeo, y yo sabía que esto era solo el principio. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica guerra fría dentro de la casa. Mis padres me aplicaban la ley del hielo, a menos que fuera para lanzarme alguna indirecta venenosa sobre hijos desalmados que no conocen la lealtad familiar o para insistir en que reconsiderara mi postura egoísta. Doña Mercedes, experta en el arte de la manipulación emocional, lloraba por los rincones y me decía en voz baja, cuando mi padre no estaba cerca: si a tu hermano le da una crisis nerviosa o entra en depresión por no tener su camioneta, será tu culpa, Mateo. Cargarás con eso en tu conciencia. Don Armando, por su parte, me retiró ciertos privilegios, como usar el lugar de estacionamiento que técnicamente me correspondía en la cochera. Y me amenazó veladamente con hacerte la vida tan miserable en esta casa que te vas a arrepentir de tu actitud. Yo me mantenía firme en mi postura, pero la presión era agobiante. Me refugiaba en mi trabajo y en las largas conversaciones telefónicas con mi tío Javier, quien me aconsejaba paciencia y, sobre todo, que no cediera al chantaje. Están jugando sucio, Mateo, me decía, pero si te mantienes firme en la verdad, tarde o temprano su teatrito se les va a caer. Una tarde, al llegar del trabajo, escuché a mi padre hablando por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz, aunque baja, se oía claramente. Hablaba con el licenciado Benítez, el investigador de la compañía de seguros. Lo que escuché me heló la sangre, y sí, licenciado, como le decía, tenemos fundadas sospechas de que fue mi hijo mayor, Mateo. Ha estado muy resentido últimamente, muy agresivo verbalmente. Incluso llegó a amenazar con vengarse si le pedíamos que nos ayudara económicamente con lo de la camioneta. Creemos, con todo el dolor de nuestro corazón, que él vandalizó la camioneta de su propio hermano para que no pudiéramos repararla y para causarle un daño moral aún mayor. Es terrible tener que admitir esto, pero es la verdad. No podía creer lo que estaba oyendo. Me estaban acusando directamente de una canallada para cobrar el seguro. Salí de la casa hecho una furia, necesitaba aire, necesitaba pensar. Discretamente, activé la grabadora de voz de mi celular y la dejé en un lugar estratégico cerca del estudio, por si mi padre volvía a hablar del tema. La llamada que logré grabar no fue tan explícita como la primera, pero sí se escuchaba a mi padre decirle a Benítez que yo tenía un carácter explosivo y que no descartaba ninguna línea de investigación, por dolorosa que fuera. Era suficiente para demostrar que estaban sembrando la duda sobre mí. El montaje, digno de una película mala de ficheras, se concretó un par de noches después. Yo estaba en mi cuarto, trabajando hasta tarde. Escuché ruidos extraños en la cochera, como golpes secos y el sonido de cristales rompiéndose, pero pensé que sería Leo llegando con sus amigos o algún vecino ruidoso. ¡Qué ingenuo fui! A la mañana siguiente, el escándalo fue mayúsculo. Don Armando me despertó a gritos: Mateo, baja inmediatamente. Tienes que ver esto. Bajé corriendo y me encontré con una escena dantesca. La Lobo King Ranch, o lo que quedaba de ella después del choque y del supuesto vándalo en Iztapalapa, ahora lucía aún peor. Estaba estacionada en nuestra cochera,
pero los pocos vidrios que le quedaban estaban rotos, las llantas ponchadas, y toda la carrocería estaba pintarrajeada con aerosol rojo sangre. Enormes letras chuecas decían, Mateo traidor y paga lo que debes, rata. Y para rematar el cuadro, tirada casualmente junto a la llanta delantera derecha, estaba una llave de cruz que yo siempre guardaba en la cajuela de mi bocho. Una herramienta que solo yo usaba y que era fácilmente identificable como mía. Don Armando me agarró del brazo, fingiendo una ira descontrolada. Y mira lo que hiciste, desgraciado. Esta es tu obra, lo sé. Confiesa que tú vandalizaste la camioneta de tu hermano por despecho y por no querer pagar lo que te correspondía. Leo, que había aparecido en escena con pijama y cara de sueño, comenzó a llorar como una Magdalena. No puedo creer que me odies tanto, hermano. Yo te hubiera perdonado si tan solo hubieras admitido tu error desde el principio. Ahora sí que me voy a morir de la tristeza. Era una actuación tan burda, tan evidentemente falsa, que me dio asco. Pero esta vez, en lugar de explotar o de negar como un niño asustado, respiré hondo y decidí enfrentarlos con lógica, la misma que ellos habían olvidado por completo. Con una calma que los descolocó, les dije, a ver, vamos por partes. Primero, es muy curioso que el supuesto vándalo sepa exactamente dónde guardo mis herramientas personales y decida usar una tan fácilmente rastreable hasta mí, ¿no creen? Mis padres se quedaron callados, mirándome con odio. Segundo, continué, también es muy curioso que el mensaje pintado sea tan directo y personal, en lugar de un grafiti anónimo o una amenaza genérica. Casi parece hecho a la medida para incriminarme. Leo sorbió por la nariz, intentando mantener su papel de víctima. Tercero, es una coincidencia verdaderamente asombrosa que este vandalismo ocurra justo cuando el seguro del choque original, ese que ustedes inventaron que fue un robo, no les va a pagar un centavo. Y, qué casualidad, un vandalismo, con un culpable identificado sí podría tener cobertura, ¿verdad? La cara de mi padre se puso lívida. Y cuarto, y más importante, concluí, mirándolos fijamente a los tres, tengo entendido que fabricar pruebas, acusar falsamente a alguien e intentar defraudar a una compañía de seguros son delitos federales bastante graves. Así que, si están tan seguros de que yo fui el responsable, les sugiero que en este mismo instante llamemos a la policía. Que vengan los peritos, que tomen huellas dactilares de mi herramienta, de toda la camioneta, que revisen las cámaras de seguridad de toda la cuadra para determinar la hora exacta en que ocurrió este terrible acto. ¿Y quiénes fueron los verdaderos autores? ¿Les parece bien? Estoy ansioso por colaborar con la justicia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La seguridad fingida de mis padres se desmoronó en un instante. Sabían que los había atrapado en su propia trampa. Mi desafío de llamar a la policía los dejó mudos por un momento. Don Armando farfulló algo sobre no querer hacer más grande el escándalo familiar, y doña Mercedes dijo entre sollozos que lo importante era arreglar las cosas como la familia unida que éramos. Leo simplemente se encogió en su lugar, la actuación de víctima se le había esfumado del rostro. Pero la amenaza había surtido efecto, no llamaron a la policía en ese momento. Sin embargo, yo sabía que el plan de la aseguradora seguía en marcha. Un par de días después, el licenciado Benítez, el investigador de la compañía de seguros, se presentó en la casa. Esta vez, su actitud era menos formal y más incisiva. Traía una tablet y una carpeta llena de documentos. Solicitó hablar con cada uno de nosotros por separado. Mis padres y Leo fueron los primeros. Estuvieron encerrados en el estudio con Benítez por casi una hora. Pude escuchar fragmentos de sus voces, la de mi padre, impostada y llena de una falsa indignación, hablando de mi carácter difícil y mis celos hacia Leo, la de mi madre, lastimera y llena de suspiros. Corroborando la versión de mi padre, y la de Leo, casi inaudible, segaramente repitiendo el guión que le habían preparado. Cuando finalmente me tocó el turno, entré al estudio y me senté frente a Benítez. Él me miró con seriedad. Joven Ramírez, comenzó, sus padres y su hermano han hecho declaraciones muy serias en su contra. Lo acusan directamente de haber vandalizado la camioneta Ford Lobo de su hermano debido a una disputa familiar por dinero.
¿Qué tiene que decir al respecto? Con toda la calma que pude reunir, y sintiéndome respaldado por la pequeña pero significativa evidencia que había logrado juntar, le expuse mi versión completa de los hechos. Comencé desde el principio, el favoritismo crónico, la compra de la camioneta, las imprudencias de Leo, el choque real y el encubrimiento por parte de mi padre con la ayuda de El Caimán. Le mostré las fotos borrosas y el video corto que tomé de la grúa llevándose la Lobo destrozada en la madrugada. Le presenté la carpeta con el resumen de mis rentas y los gastos que había cubierto para Leo, demostrando que no tenía ningún motivo económico para estar resentido al punto de cometer un acto así. Le conté sobre la llamada que escuché de mi padre a él mismo, donde ya sembraba la duda sobre mí, y le ofrecí la grabación que había hecho. Finalmente, le expuse mis dudas lógicas sobre la inverosimilitud del vandalismo y cómo todas las pruebas apuntaban a un montaje burdo. Licenciado Benítez, le dije mirándolo a los ojos, yo no vandalicé esa camioneta. No tengo por qué hacerlo. Pero tengo serias sospechas de que todo esto es un intento desesperado de mi familia por cobrar el seguro y, de paso, castigarme por no haber accedido a sus exigencias económicas. Le pido que investigue a fondo el taller de este sujeto apodado, El Caimán, en Nezahualcóyotl. Sospecho que la camioneta estuvo ahí antes de este supuesto vandalismo, y quizás ahí puedan encontrar más respuestas. Benítez escuchó todo con atención, tomando notas detalladas en su tablet y revisando mis documentos. No hizo ningún comentario que delatara su opinión, pero su expresión se volvió más seria y pensativa. Cuando terminé, me hizo algunas preguntas específicas sobre fechas, nombres y lugares. Luego, me agradeció por mi cooperación y me dijo que continuaría con sus investigaciones. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Mis padres, al enterarse por Benítez de que yo había presentado mi propia versión y mis pruebas, montaron en cólera. ¿Qué demonios le dijiste a ese tipo? Nos estás difamando. Estás tratando de hundir a tu propia familia, me gritó mi padre, rojo de furia. Mi madre me acusó de ser un traidor sin corazón. Pero yo me mantuve firme. En secreto, y siguiendo el consejo de mi tío Javier, contacté a un abogado, el licenciado Cárdenas, un viejo amigo de mi tío, no para demandar a nadie todavía, sino para asesorarme sobre mis derechos y cómo protegerme legalmente de las falsas acusaciones. El licenciado Cárdenas me escuchó con atención y me dijo que había hecho bien en documentar todo. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, Mateo, me dijo, especialmente cuando hay dinero de por medio y las aseguradoras se ponen serias. Mientras tanto, el licenciado Benítez no perdió el tiempo. Supimos, por comentarios de doña Elena, la vecina chismosa, que el investigador había estado haciendo preguntas por todo el vecindario. Habló con don Raúl, quien, aunque discreto, segaramente confirmó las constantes imprudencias de Leo con la camioneta. Y doña Elena, con su lengua viperina, debió haberse explayado contándole a Benítez no solo sobre la conducción temeraria de Leo, sino también sobre la reputación de don Armando de arreglar sus problemas con contactos y sobre cómo el Caimán ya era un viejo conocido de mi padre por otros trabajitos anteriores. Cada pequeño detalle que Benítez recolectaba parecía una pieza más en el rompecabezas que yo había empezado a armar. La verdad, aunque lenta, empezaba a asomar su cabeza. Y mis padres, aunque no lo admitieran, comenzaban a mostrar signos de nerviosismo. Don Armando incluso contrató a un abogado, el licenciado Valadez, un tipo con fama de ser un verdadero tiburón leguleyo, conocido por sus tácticas agresivas y su habilidad para enturbiar las aguas. La batalla legal, al parecer, estaba a punto de comenzar. Una semana después de mi entrevista con el licenciado Benítez, y en medio de una atmósfera familiar que se podía cortar con cuchillo, recibí una llamada suya. Me pidió que nos viéramos en una cafetería del centro, lejos de mi casa y de oídos indiscretos. Joven Ramírez, me dijo por teléfono con un tono que me pareció extrañamente optimista, creo que tengo información que le interesará mucho. Información que podría cambiar el curso de esta investigación. Llegué al café con el corazón en un puño, una mezcla de esperanza y temor. Benítez ya estaba ahí, en una mesa discreta al fondo, con su inseparable tablet y una nueva carpeta, esta vez más abultada. Después de pedir un café, fue directo al grano.
Joven Ramírez, su instinto era correcto. Y como suele decirse en estos casos, la tecnología no miente, y a veces, los vecinos observan más de lo que uno cree. Sonrió levemente. Su vecino, don Raúl, resultó ser una mina de oro. Y no solo él. Resultó que don Raúl, preocupado por algunos incidentes de robos menores en la cuadra y por la seguridad general del vecindario, en parte, gracias a las carreras y el ruido de Leo con la Lobo, había instalado recientemente un sistema de cámaras de seguridad de alta definición que cubrían no solo el frente de su casa, sino también una buena parte de la calle y, crucialmente, la entrada de nuestra cochera. Y tenemos una grabación muy elocuente de la madrugada del sábado en que ocurrió el supuesto acto vandálico contra la camioneta de su hermano, dijo Benítez, y deslizó su tablet sobre la mesa. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento, a pesar de que ya lo sospechaba. En la pantalla, con una claridad asombrosa gracias a la visión nocturna de la cámara, se veía a Leo y a otro sujeto, al que identifiqué inmediatamente como el Caimán por su corpulencia y su forma de caminar, bajar de un coche oscuro sin placas alrededor de las 2 de la madrugada. Con una parsimonia que rayaba en el insulto, sacaron de la cajuela del coche latas de pintura en aerosol y lo que parecían ser herramientas. Luego, metódica y fríamente, procedieron a vandalizar la Lobo King Ranch, rompieron los pocos vidrios que quedaban, acuchillaron las llantas que aún estaban infladas y la pintarrajearon con los mensajes que yo había visto. Se veía claramente a Leo tomar mi llave de cruz, que seguramente el Caimán había sacado previamente de mi bocho, y dejarla sembrada junto a la llanta delantera. Pero eso no era todo. En un momento de la grabación, la luz del cuarto de mis padres se encendió brevemente, la cortina se descorrió unos centímetros y una silueta, que por la altura y la complexión solo podía ser la de mi padre, don Armando, se asomó por la ventana, observando la escena en la cochera por unos tensos segundos antes de volver a cerrar la cortina y apagar la luz. No había duda. Y mi padre no solo sabía del montaje, sino que lo había supervisado. Pero hay más, dijo Benítez, como si lo que acababa de ver no fuera suficiente. Gracias a la colaboración de otros vecinos y al rastreo de cámaras de algunos comercios cercanos, logramos reconstruir la ruta de la grúa de El Caimán. Tenemos imágenes bastante claras de esa grúa llevando la camioneta Lobo, ya chocada pero sin rastro alguno de vandalismo, al taller de este sujeto en Nezahualcóyotl, días antes del supuesto incidente. Y también tenemos imágenes de la misma grúa regresando la camioneta, ya vandalizada, a su cochera la madrugada de los hechos. Incluso, una cámara de un poste del C5 captó a su padre, don Armando, recibiendo a El Caimán y a su ayudante en la puerta de su casa esa misma noche, poco antes de que metieran la camioneta al garaje. Sentí un torbellino de emociones, una inmensa rabia por la traición tan ruin y calculada de mi propia familia, pero también un extraño alivio al ver que la verdad, por fin, salía a la luz de forma tan contundente. Como comprenderá, joven Ramírez, continuó Benítez con un tono grave, esto es un caso de intento de fraude al seguro del libro de texto, además de otros posibles delitos como falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas. Mi compañía aseguradora procederá con todo el peso de la ley en contra de su hermano, de su padre y del señor conocido como El Caimán. El comandante Gutiérrez, de la Policía Municipal, ya tiene en su poder copias de todas estas grabaciones y de mi informe preliminar. Me informó que la Fiscalía abrirá una carpeta de investigación de inmediato. Hizo una pausa y me miró fijamente. El comandante también me indicó que, una vez que la investigación formal comience, la Fiscalía querrá hablar con usted. Es muy probable que le pregunten si desea presentar cargos formales por la falsedad de declaraciones, la difamación y el intento de fabricación de pruebas en su contra. Su testimonio, y estas grabaciones, serán cruciales. No respondí de inmediato. La magnitud de lo que estaba sucediendo era abrumadora. Pensé en todos los años de injusticia, en el dinero que me habían sacado, en las humillaciones silenciosas, en las palabras proféticas de Sofía, en el apoyo incondicional de mi tío Javier, en el pequeño pero significativo gesto de don Raúl. Esto ya no se trataba solo de dinero o de una camioneta, se trataba de mi dignidad, de mi nombre, de mi futuro.
Levanté la vista y miré a Benítez con una determinación que no sabía que poseía. Sí, licenciado, dije con voz firme, una voz que apenas reconocí como mía. Llegaré hasta las últimas consecuencias. Nadie tiene el derecho de intentar destruir la vida de otra persona para encubrir sus propios errores y delitos. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Los acontecimientos se precipitaron con una velocidad vertiginosa después de mi reunión con el licenciado Benítez. Apenas 2 días más tarde, una tarde gris y plomiza que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba, 2 patrullas de la policía municipal se estacionaron con parsimonia frente a nuestra casa. De una de ellas descendió el comandante Gutiérrez, un hombre corpulento, de rostro adusto y mirada penetrante, acompañado de 2 oficiales más jóvenes pero igualmente serios. Llevaban en sus manos unas carpetas que no auguraban nada bueno. Yo estaba en mi cuarto, tratando de concentrarme en el trabajo, pero con los nervios a flor de piel. Escuché el timbre y luego la voz autoritaria de mi padre preguntando qué se ofrecía. Unos segundos después, el caos. Gritos ahogados de mi madre, la voz de mi padre subiendo de tono, mezclada con la del comandante Gutiérrez, firme e imperturbable. Bajé las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta. La escena en la sala era digna de una telenovela de horario estelar. Don Armando estaba rojo de furia, gesticulando y tratando de intimidar a los oficiales con su supuesta influencia. Doña Mercedes lloraba desconsoladamente en un sillón, repitiendo una y otra vez esto es un error, una terrible confusión. Leo, pálido como un fantasma y temblando visiblemente, estaba sentado en el borde de otro sillón, incapaz de articular palabra. El licenciado Valadez, el abogado de la familia, había llegado casi al mismo tiempo que la policía, severamente alertado por mi padre, y trataba infructuosamente de interponerse entre mis padres y el comandante, hablando de derechos constitucionales y procesos indebidos. El comandante Gutiérrez, con una paciencia que me pareció admirable, escuchó los exabruptos de mi padre y los intentos de obstrucción de Valadez. Luego, con una calma que contrastaba con el ambiente caldeado, extrajo de su carpeta unas fotografías impresas, capturas de pantalla del video de don Raúl y las puso sobre la mesa de centro. Eran imágenes nítidas de Leo y el Caimán en pleno acto de vandalismo. Señor Ramírez, señora, dijo dirigiéndose a mis padres, entiendo que esta es una situación difícil, pero tenemos evidencia contundente de un intento de fraude a la compañía de seguros. Además de los delitos de falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas. Estas fotografías, y los videos completos de los que provienen, son irrefutables. La arrogancia de mi padre se desinfló como un globo pinchado al ver las imágenes. El licenciado Valadez carraspeó y comenzó a hablar de videos manipulados y pruebas obtenidas ilegalmente, pero el comandante lo interrumpió. Licenciado, guarde sus argumentos para el juzgado. En este momento, estamos aquí para entregar estos citatorios oficiales. Entregó un par de documentos a mi padre y a Leo. Su hijo Leonardo y usted, señor Armando Ramírez. Deben presentarse mañana a primera hora en la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración inicial en relación con la carpeta de investigación número fulanita de tal por los delitos ya mencionados. Y le advierto, señor Ramírez, añadió mirando a mi padre, que cualquier intento de intimidar a testigos o de obstruir la justicia tendrá consecuencias legales severas. Luego, el comandante Gutiérrez se giró hacia mí. Yo había permanecido en silencio, observando la escena desde un rincón, sintiendo una mezcla de vindicación y una profunda tristeza. Joven Mateo Ramírez, dijo con un tono más neutro, la Fiscalía nos ha instruido que, dada la naturaleza de los hechos y la evidencia presentada por el licenciado Benítez, así como su propia declaración informativa previa, se le requiere también en el Ministerio Público para que ratifique formalmente su denuncia por los delitos de difamación, falsas acusaciones e intento de fabricación de pruebas en su contra. Su cooperación es esencial para el esclarecimiento total de estos hechos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi madre me suplicaba con los ojos, llenos de lágrimas y de un terror genuino. Mi padre me fulminaba con la mirada, una mezcla de odio y de incredulidad ante mi traición. Leo ni siquiera se atrevía a levantar la cara del suelo.
El licenciado Valadez me observaba con una fría curiosidad profesional, calculando cegaramente mis siguientes movimientos. Respiré hondo. Recordé todos los años de sentirme menos, de ser el proveedor silencioso, el chivo expiatorio. Recordé el consejo de mi tío Javier: a veces, Mateo, para sanar una herida, hay que limpiarla a fondo, aunque duela. Sí, comandante, dije con una voz clara y firme, que resonó en el tenso silencio de la sala. Estaré ahí mañana a primera hora para ratificar mi denuncia y para colaborar en todo lo que sea necesario. El estallido final de mi padre fue épico, aunque predecible. Malagradecido, traidor, víbora que criamos en nuestro seno, gritó, fuera de sí. Has destruido a tu familia, has sentenciado a tu propio hermano, espero que puedas vivir con la conciencia tranquila después de esto. Para mí, desde este preciso instante, no tengo un hijo llamado Mateo Ramírez. Doña Mercedes se abalanzó sobre mí, golpeándome el pecho con los puños cerrados, aunque sin fuerza, más en un gesto de desesperación que de agresión real. Nunca te perdonaré esto, Mateo, nunca, eres un monstruo. Leo seguía llorando en silencio, una patética figura de autocompasión. Con una calma que ni yo mismo entendía de dónde sacaba, subí a mi cuarto. Tomé la maleta que ya tenía lista desde hacía días, con mi ropa, mi laptop, mis documentos importantes y los pocos objetos de valor sentimental que poseía. Al bajar, la escena seguía siendo la misma, solo que ahora el licenciado Valadez intentaba calmar a mis padres. Me detuve en el umbral de la puerta. Los miré a los tres por última vez. Yo no destruí nada, dije, mi voz sonando extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Ustedes tomaron sus decisiones, una tras otra, durante muchos años. Decisiones que nos trajeron hasta este punto. Yo solo elegí, por primera vez en mi vida, no ser una víctima más de esas decisiones. Ojalá algún día, cuando el coraje se les pase, puedan entender el daño que han hecho, no solo a mí, sino a ustedes mismos y a lo que alguna vez fue una familia. Di media vuelta y salí de esa casa, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la esquina, donde mi prima Laura me esperaba discretamente en su coche para llevarme a un lugar seguro, escuché la voz de mi padre gritar mi nombre, seguido de una sarta de insultos y maldiciones. Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Un capítulo de mi vida, doloroso y lleno de amargura, se había cerrado para siempre. Y otro, incierto pero lleno de una extraña sensación de ligereza, estaba a punto de comenzar. El viaje en coche con mi prima Laura fue silencioso al principio. Ella, con esa sensibilidad que siempre la caracterizó, no me hizo preguntas. Solo puso una mano sobre mi hombro y me dijo, hiciste lo correcto, primo. Aunque duela como 1000 demonios ahora mismo, hiciste lo que tenías que hacer por ti. Y aquí estoy, para lo que necesites. Sus palabras, sencillas pero sinceras, fueron un pequeño bálsamo en medio de la tormenta emocional que me agitaba por dentro. Me llevó a un pequeño hotel en el centro, discreto y limpio, donde podría pasar la noche antes de ir a la agencia del Ministerio Público al día siguiente. Esa noche apenas dormí. Las escenas de la confrontación con mi familia se repetían en mi cabeza como una película en bucle. La furia de mi padre, las lágrimas de mi madre, el terror de Leo. Y mi propia voz, sonando extrañamente calmada y firme al ratificar mi decisión. Sentía una mezcla de tristeza profunda por la ruptura definitiva, pero también una incipiente sensación de liberación, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, un peso que había cargado durante demasiados años. A la mañana siguiente, puntual y con el estómago hecho un nudo, me presenté en la agencia del Ministerio Público. El licenciado Cárdenas, el abogado que me recomendó mi tío Javier, ya me esperaba allí. No entró conmigo a la declaración, pues yo era el denunciante y no el acusado, pero su presencia me dio seguridad. El trámite de ratificar mi denuncia fue más rápido de lo que esperaba. Un actuario me leyó mi declaración informativa previa, confirmé que todo era correcto, firmé unos papeles y listo. El comandante Gutiérrez me saludó con un gesto de cabeza al verme salir. Hizo lo correcto, joven Ramírez, me dijo en voz baja. La justicia a veces tarda, pero llega. Después de eso, llamé a mi tío Javier. Le conté lo sucedido. Mijo,
Me dijo con su voz siempre serena, el primer paso, el más difícil, ya lo diste. Ahora viene el proceso, que puede ser largo y tedioso, pero ya no estás solo en esto. Vente para mi casa, aquí en Querétaro. Tengo un cuarto disponible, y un poco de paz que seguro te vendrá bien. Aquí podrás pensar con calma que sigue para ti. Acepté su invitación sin dudarlo. Necesitaba alejarme de la Ciudad de México, del ambiente tóxico de mi exfamilia, de los recuerdos dolorosos. El viaje a Querétaro fue una especie de catarsis. Mientras el autobús devoraba kilómetros, yo sentía que también devoraba etapas de mi vida pasada. Mi tío me recibió con un abrazo fuerte y sin preguntas innecesarias. Su casa, pequeña pero acogedora, se convirtió en mi refugio durante las siguientes semanas. Con su ayuda y la del licenciado Cárdenas, quien me asesoraba a distancia, empecé a entender el proceso legal que se avecinaba. Leo y mi padre habían sido formalmente notificados y estaban siendo investigados por fraude, falsedad en declaraciones y encubrimiento. El Caimán, como era de esperarse, se había esfumado, severamente advertido por mi padre, pero la policía ya lo estaba buscando. Las noticias de mi antigua casa me llegaban a cuentagotas, principalmente a través de Laura. Me contó que la situación era un infierno. Don Armando había tenido que vender un par de terrenos que tenía en provincia y pedir un préstamo considerable para pagar la fianza de Leo y para cubrir los honorarios del licenciado Valadez, quien estaba tratando por todos los medios de desacreditarme y de alargar el proceso. La reputación de mi padre en su círculo social y de negocio se había visto seriamente afectada, el que dirán lo estaba consumiendo. Doña Mercedes, según Laura, estaba sumida en una profunda depresión, dividida entre la lealtad a su niño y quizás, solo quizás, un resquicio de culpa por lo que me habían hecho. Un par de veces, el licenciado Valadez intentó contactarme a través de mi abogado para proponerme un acuerdo reparatorio, una suma de dinero a cambio de que yo retirara mi denuncia. Rechacé sus ofertas tajantemente. No era por el dinero, era por justicia, por dignidad. Mi madre también intentó comunicarse conmigo a través de Laura, enviándome mensajes llenos de súplicas y chantajes emocionales para que perdonara a Leo. Laura me los reenviaba con un escueto "tú decides, primo". Yo solo cumplo con decírselo. Con todo el dolor de mi corazón, elegí no responder. Necesitaba espacio, necesitaba sanar, y sabía que cualquier contacto con ellos en ese momento solo reabriría las heridas. Con mis ahorros, que ahora sí estaban intactos y destinados a mi futuro, comencé a buscar un pequeño departamento en renta en Querétaro. Encontré uno sencillo, luminoso, en un barrio tranquilo. Lo amueblé con lo básico, pero cada silla, cada plato, cada libro en el librero se sentía mío, ganado con mi esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Empecé a buscar trabajo como ingeniero en la zona, y para mi sorpresa, encontré varias oportunidades interesantes. El proceso legal contra mi familia seguía su curso, lento pero inexorable. Sabía que habría careos, audiencias, quizás un juicio largo. No sería fácil. La relación con mis padres y mi hermano estaba rota, probablemente para siempre. Pero mientras firmaba el contrato de mi nuevo departamento, sentí una paz que no había experimentado en años. Miré por la ventana hacia el cielo azul de Querétaro. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía que ese futuro me pertenecía por completo. Había elegido la familia del respeto y la dignidad, sobre la familia de la sangre y la obligación tóxica. Y esa elección, aunque dolorosa, me había hecho libre.